presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. A todos ustedes les saludamos con el gusto y con la alegría de siempre en este día lunes dedicado a estudiar estos temas de crecimiento en la vida del Espíritu. Les saluda el Padre Fray Sergio Rodríguez Vega, un fraile franciscano, y está con nosotros la señora Coco. Señora Coco, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando por la radio o también por las plataformas Facebook y YouTube. Y nos acompaña también el joven Chava. Saludo buenas Pitayo, noches. gracias por sintonizarnos una nochecita más. Joven Rafa ya está aquí en los teléfonos, ahorita me salgo y él entra, así es que estamos todos preparados. En cabina aquí el joven Giovanni, el joven Iván y bueno, pues el Padre Fray Sergio ya bien preparado con los temas. Ojalá tú tengas tu libreta y tu Biblia en la mano. Bien, pues vamos a iniciar como cada lunes con esta caminata de la encarnación a nuestra Madre Santísima y también para con ella misma consagrar nuestro programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, 1000 veces te saludamos,
Mil parabienes te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios. Concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios. Meditamos un momento y hacemos presente nuestra primera intención. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios. Concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios. Presentamos nuestra segunda intención. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios. Concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios. Presentamos nuestra tercera intención. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que persona que a vos se acoja y pidiese socorro hubiese sido desamparada. Animados con tal confianza, a vos acudimos, oh Virgen de la Encarnación, oh Madre de nuestro Señor Jesucristo. A vos venimos, a vos os presentamos con temor de nuestros pecados. No queráis menospreciar nuestras oraciones y nuestras palabras, oh Madre nuestra. Por el misterio de tu santísima encarnación, oídlas y cumplirlas con misericordia, por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Les invito a orar por la paz en nuestra patria, en nuestro estado de Guanajuato, en todo este municipio de Celaya. Oremos por la conversión de todos los que se dedican al crimen, a hacer el mal. Pidamos para que nuestro Señor les conceda este gran regalo de la conversión y dejen de obrar el mal y obren el bien. Y vamos a orar por intercesión de nuestro Padre San Francisco de Asís, diciendo: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde haya odio, siembre yo amor, donde haya injuria, tu perdón, donde haya duda, fe,
donde haya desaliento, esperanza, donde haya sombras, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. Santa María, refugio de pecadores, ruega por nosotros. San Francisco y Santa Clara de Asís, rueguen por nosotros. También vamos a orar al Espíritu Santo. El tema que estamos desarrollando se titula No contristar al Espíritu Santo. Pues vamos a invocarlo de acuerdo a esta cita bíblica de Ezequiel capítulo 37, en esa visión de los huesos secos. Ven Espíritu Santo, ven fuerza divina de Dios, ven desde los 4 puntos cardinales, ven del norte, ven del sur, ven del este, ven del oeste. Ven y unge nuestras palabras, unge nuestros pensamientos, unge nuestros ojos, nuestros oídos, unge nuestro corazón, nuestros afectos, nuestras emociones, todo nuestro ser material y espiritual. Derrama esa gracia que tanta falta nos hace del amor, de la paz. Vive en cada uno de nosotros, mora en nuestro corazón y poséenos. Llénanos del amor, llénanos del perdón, llénanos de la vida que procede del Padre y del Hijo y que tú das. Derrama tus dones, enciende en nosotros los carismas y concédenos abrir nuestro corazón, nuestros oídos a la voz de Dios. Padre eterno, te rogamos que nos regales esa fuerza, esa presencia de tu aliento en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y mándanos un rayo de tu luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y mándanos un rayo de tu luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y mándanos un rayo de tu luz. Les damos los teléfonos para que me pongan a trabajar. Y bueno, pues te recordamos que el celular 461-2935-72, pues ahora sí ya se descompuso, ya se murió, tenemos que comprar otro. Sí, ya no funciona. Bueno, ahí no marquen. Ese ya no marquen. Marquen al celular 461-14-9-71-67. 461-14-9-71-67. Y al teléfono de cabina al 461-15-999-00 con la extensión 6131. Agradecemos también al joven Giovanni, que luego les llegan los mensajes y nos los pasa, ¿verdad? Porque le llegan ahí. Y bueno, pues gracias. Y también, pues, en el Facebook Diario de María, programa en Celaya y YouTube, el joven Iván también está bien atento en los mensajes. Y bueno, pues les agradecemos que compartan y que también, si no pueden ver el programa todo completito ahorita, bueno, cuando se lo tengan ese tiempo, pueden ustedes verlo todo. Y agradecemos a todos los que nos están sintonizando vía radio. A través del 96.7 de FM, 88.3 también de FM y el 1290 de AM allá en la región de Jiquilpan y Jalisco. Y también saludamos a todas las personas que nos ven y nos sintonizan a través de televisión, de Vivendi TV en Apasó el Grande y toda esa región hasta donde llegue la señal. También saludamos a todos los que nos ven y nos sintonizan a través de las redes sociales, el Facebook, Diario de María, programa en Celaya, y también a través de YouTube. Así es, padre, y pues agradecemos allá a Vivendi, que siempre están en espera, ¿verdad?, de que salga el programa con el padre Fray Sergio, y luego vuelven a poner la repetición, y bueno, pues creo que es una manera de volver a retroalimentarse y volver a aprender, porque luego se nos olvida cualquier cosa, y es como si al volverlo a retomar, estemos aprendiendo. Agradecemos pues a todos los que por medio de la radio, por Facebook, por donde lo estés viendo, pues nos han apoyado durante estos años para que se pague y no se apague. Lo hacemos de 3 maneras. La primera es con las alcancías.
Luego ellas, las señoras encargadas de las alcancías de las comunidades, llevan el dinero a la caja popular o al OXXO y de ahí se hace el depósito, la transferencia. En la caja popular puedes hacerlo al 477-4595, 477-4595, a nombre del Padre Jesús Palacios Torres. Y también lo puede hacer a través de el número de cuenta de OXXO. En cualquier esquinita de ahí de alguna colonia va a encontrar usted alguna tienda OXXO. Ahí lo puede hacer al siguiente número: 55 79 20 91 41 79 50 y 28. La señora Coco lo va a volver a repetir por si no lo pudo anotar. Es 55 79 20 91 41 79 50 28. Es bien padre lo que está pasando en el apostolado, porque estas dos cuentas llegan los estados precisamente de la Caja Popular y del Banco Scotiabank cada mes. Entonces ahí se viene reflejado 20 pesos, 50 pesos, 200 pesos y viene también lo que es la entrada y lo que es la salida. Y cuando ya se hace el pago aquí, nos da nuestro recibo y con el estado de cuenta de ambas, más el recibo, nosotros pues ahora sí que tenemos que dar cuenta nosotros también en las autoridades ahí en el obispado, ¿verdad? Entonces es padre porque todo es claro y transparente. Y como prueba basta un botón, ¿verdad? Hemos estado al aire durante este tiempo y precisamente, padre, dice Santa Coco, el padre ya va a cumplir también años en Vivendi, que fue el padre Fray Sergio. Le digo, sí, todo pasó en mayo y bueno, pues 8 años aquí por la radio, en mayo, que comenzamos el Diario de María, luego en los siguientes meses el padre nos empezó a apoyar, luego lo mandan a Chihuahua y por teléfono y bueno, pero pues aquí estamos. O sea, 8 años no se dicen fácil, han sido difícil, pero yo digo que de mucho fruto, sobre todo cuando nos fueron a acusar al obispado, con el obispo que no rezábamos el rosario completo y bueno, pues ahora pues... Bueno, todavía tampoco lo seguimos rezando, pero lo dejamos de tarea para que lo recen en casita. Y ahora sí vamos a iniciar porque la señora Coco ya nos dio un comercial muy largo y ya es media hora la que nos queda como programa. Entonces vamos a escuchar un poquito más de este canto y vamos inmediatamente a iniciar con la parte de la evangelización. Que iniciamos el lunes pasado, estamos en nuestros temas de crecimiento en la vida del Espíritu y el tema se titulaba No contristar al Espíritu Santo. Y para hacer un pequeño recuento de lo que estuvimos estudiando el lunes pasado, recuerdo lo siguiente. Bueno, primeramente dijimos que la vida del cristiano tiene que ser una vida espiritual trinitaria.
Es decir, tiene que estar presente Jesús, que es el Hijo, tiene que estar presente el Espíritu Santo y también tiene que estar presente el Padre. No importa a quién le tengamos mayor devoción, puede ser que alguno de nosotros tengamos mayor cercanía con el Hijo, o puede ser que algún otro lo tenga con el Espíritu Santo u otros con el Padre. Al final la relación tiene que ser trinitaria. Y también decíamos que los griegos, al hablar de esta relación trinitaria, decían que esta relación tenía que ser una relación perijorética. ¿Qué significa eso? El término perijorético viene de perijóresis, que es un término que ellos utilizaban para decir que la relación de la Divina Trinidad es una relación inseparable. Donde está el Padre está presente el Hijo, y donde está presente el Hijo está presente el Espíritu Santo y está presente el Padre. No se pueden separar, ¿verdad? Hay una relación de amor que los une a las tres divinas personas. Y entonces estuvimos desarrollando cómo nos identificamos con Cristo, cómo nos abrimos al Espíritu Santo y cuál era esta relación constante que el Espíritu Santo realizaba en nosotros. Y también hablábamos de la importancia de estar unidos al Padre. Bueno, pues como el tema se titula no contristar al Espíritu Santo, vamos a retomar esta parte de donde se nos recalca mucho, ¿verdad?, la devoción primeramente al Espíritu Santo. Y antes de hablar de esta devoción, yo quiero hacerles una pregunta, pues a todos ustedes, pero aquí aprovecho que tengo a mi mano izquierda al joven Rafa y a mi mano derecha al joven Chava. Y comenzamos con Rafa. Rafa, ¿tú eres devoto del Espíritu Santo? Sí, padre. ¿Y cómo se manifiesta tu devoción? Pues orando al Espíritu Santo, pidiéndole que ¿Cada venga, qué? pues todos los días, ¿En qué momento? pues al despertar, pero también antes de hacer alguna actividad. Muy bien. ¿Y tú, Chava, eres devoto del Espíritu Santo? Claro que sí, Padre. Recordemos que hay que pedir el Espíritu Santo a cada momento, a cada Pero a instante. ver, de ti. Sí, A ver, ¿cómo manifiestas tu devoción del Espíritu Santo en la vida diaria? pues al momento de acostarme, le doy gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe. A ver, pero Nos a ti, cuide. a ti. Sí, o sea, que me cuide o me Ajá. guíe. Te guíe, te cuide. Ajá. Bien. Y bueno, pues yo también soy muy devoto del Espíritu Santo. Y yo todos los días en la mañana, consagro el día y invoco al Espíritu Santo, hago oración de alabanza, un momento, y empiezo a pedir al Espíritu Santo que me dé mucha luz, que unja mis pensamientos, mis palabras, mis deseos, que todo lo que yo vaya a decir, pues que no sean palabras mías, sino que sean de Él, y que me ayude a agradarle a Dios con mis obras, con mis actos, con todo lo que voy a hacer durante el día. Y sí le tengo mucha devoción y bueno, pues esta devoción tiene que manifestarse, ¿verdad? Si es que la tenemos todos los días y sobre todo en los momentos importantes del mismo. Bueno, ¿por qué esta pregunta? Porque el cristiano tiene que ser una persona carismática. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, pues devota del Espíritu Santo, en pocas y sencillas palabras. Aunque no pertenezcan al grupo de la renovación carismática, la iglesia por sí misma es carismática. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mueve a la iglesia. El Espíritu, y al decir iglesia no me refiero al edificio de piedra, no, sino a los miembros que la integramos, a todos los bautizados. El Espíritu Santo es el que nos mueve a orar. Es el que pone los deseos y las palabras en nuestro corazón para acercarnos a Dios. Es el que te inspira a ir a misa. Es el que te inspira a rezar el rosario. Es el que te inspira a perdonar. El que te inspira a ser mejor persona y a obrar bien. Entonces, si no tuviéramos al Espíritu Santo, no tendríamos ni siquiera esa iniciativa para el bien obrar. Todo lo que hace el Espíritu Santo
lo hace porque simple y sencillamente nosotros le permitimos obrar. Ahora, ¿obra en todas las personas? Pues se supone que todas las personas lo recibimos el día de nuestro bautismo. Y el día de nuestro bautismo, lo primero que hizo el Espíritu Santo fue regalarnos 7 dones que se llaman ordinarios. ¿Por qué se llaman ordinarios? Porque todo mundo los tenemos. ¿Algunos de ustedes se acuerdan esos dones ordinarios que todos los tenemos y recibimos el día de nuestro bautismo? A ver. Sí. Son 7, ya les di una pista. A ver ahora los nombres. Primero, sabiduría. Sabiduría. Segundo, Don de consejo. consejo. Tercero, Temor de Dios. fortaleza. El séptimo es el temor de Dios. Pero Ciencia. ponemos aquí ciencia. ¿Qué más? Piedad, quinto piedad. Ujú. ¿Qué más? Nos falta uno. Sabiduría, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Nos falta uno. Oh. Nomás tenemos 5. ¿No tenemos 5? Sí. No, son 7. A ver, piénsenle. A ver, Piedad, temor de Dios, ciencia. Fortaleza, ya también está. tenemos fortaleza. No Hay me una acuerdo. que es parecida ¿Qué es parecida a dónde? a ciencia. Entendimiento. Entendimiento. Sí. Entonces lo repetimos, ¿verdad? Porque esos dones son importantes. El primero es sabiduría, segundo consejo, fortaleza, ciencia, piedad, entendimiento y temor de Dios. Bien, ¿por qué se llaman ordinarios? Ya lo dije. Todo el mundo lo recibimos el día de nuestro bautismo. Y hagan de cuenta que ese día es como si hubiéramos recibido un kit donde venían los 7. Ujú. Ahora, ¿en qué momento se encienden o fueron encendidos? Confirmación. En el momento de la confirmación. Entonces estos dones se mantienen encendidos en la medida en la que nosotros vivimos en un estado de gracia. ¿Qué significa vivir en un estado de gracia, Chava? Estar confesado, o sea que no tengamos pecado. Estar ausente de pecado, Ujú. ¿verdad? Entonces, esto los mantiene encendidos. ¿Y qué es lo que los apaga, Rafa? El pecado. El pecado. Entonces, cuando nosotros tenemos encendidos estos 7 dones, hagan de cuenta que todos estos 7 dones fluyen en la persona, en el cristiano. Puede aconsejar y aconsejar bien. Tiene esa luz para tomar buenas decisiones y no equivocarse en la vida. Llegan problemas y no lo tumban porque tiene una fortaleza, es la fuerza que viene de lo alto cuando la humana está ausente. Y entonces sabe elegir bien, sabe pensar bien, tiene ese amor a lo sagrado, a lo santo, porque tiene el don de la piedad. Entonces Dios le revela incluso lo que está haciendo o obrando en su propia persona o en la vida de los demás. Ese es el entendimiento y el temor de Dios, ¿verdad? Que decía San Francisco de Asís, que el temor de Dios es la puerta que se cierra al mal. Cuando una persona tiene temor de Dios, pues evita hacer el mal. Y aquí hay una diferencia, no es lo mismo el miedo que el temor. El miedo es un sentimiento negativo que surgió de una experiencia no agradable y que no quiere volverse a repetir. Pero el temor nace del amor. Cuando una persona ama mucho a otra, evita contristarle, hacerle sentirle pues algún sentimiento desagradable, y entonces siempre es condescendiente con ella o con él y quiere agradarle. Entonces una persona que ama a Dios evita hacer el mal para no desagradarle a él. Sí. Entonces en la Biblia le llaman a los que tienen temor de Dios, les llaman justos, y a los que no tienen temor de Dios le llaman malvados. Eso en el libro de la sabiduría en el capítulo 3. Entonces Platón, uno de los filósofos de Grecia, hablaba sobre el justo y el malvado, aunque él no fue cristiano, pero decía que un justo es aquella persona que tiene malos pensamientos, malos deseos en su corazón y en su mente. Un malvado. No, no, el un justo. Ah, pero Sí, no los realiza. pero no lo realiza.
O sea, es aquella Sí. persona, si es un hombre que sale a la calle y ve a una muchachona con las medidas reglamentarias y se le vienen muchos pensamientos en la cabeza y muchos deseos que se le disparan, pero no los ejecuta, porque teme a Dios. Pero si esa persona es una persona malvada y le pasa lo mismo, sale a la calle y ve a una muchachona con las medidas reglamentarias y piensa hacer muchas cosas, pues va y las hace porque no hay ningún freno que lo detenga, porque no tiene temor de Dios. Entonces aquí hay una diferencia entre el justo y el malvado, es el temor de Dios. Entonces este es un don del Espíritu Santo. Y estos 7 dones se mantienen activos, encendidos, en la medida en la que la gracia esté fluyendo en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando estos dones están encendidos y la gracia fluye, la persona se convierte en un modelo y en un ejemplo de vida para los demás. Es la gente que dice, yo la quiero imitar, o yo le voy a pedir un consejo, o le tengo un respeto. ¿Por qué? Pues porque lo que dice lo vive, es congruente y son personas ejemplares. Imagínense, este tipo de personas hacen falta en nuestras casas, en nuestros hogares, que sea un papá, que sea una mamá. Este tipo de personas hace falta que nos gobiernen en la política, que no nos mientan y nos estén dando a tole con el dedo como se hace, ¿verdad? Sino gente, ¿verdad? Honesta, congruente, y se necesita en todos lados. Entonces, esto lo mueve el Espíritu Santo. Y en la medida en la que nosotros nos abrimos a Él, estos dones ordinarios fluyen y están haciendo su acción en la vida ordinaria de todo cristiano. Y obviamente, a mayor gracia, pues mayor crecimiento en la vida espiritual. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Mantenerlos activos y mantenerlos en gracia. Pero imaginémonos, si la persona vive en un estado permanente de pecado, pues ¿cómo estará de apagada o apagado? ¿A qué me refiero a un estado permanente de pecado? Pues el no poder comulgar, el no poderse confesar y llevar años así. Por ejemplo, el vivir en unión libre, o el estar viviendo en un estado de irregular, se le llama cuando fueron casados o se divorcian y se vuelven a juntar, o a casarse por el civil, pero que no pueden pues comulgar, no pueden casarse, y a solo en peligro de muerte. Pues así, aunque la gracia llega por otro lado, ¿verdad? Pero a través del sacramento de la reconciliación, pues no llega. Entonces es importante, ¿verdad? Que pues quitemos todo aquello que nos impida la vida de gracia. Y pues no es tan sencillo. A veces hay situaciones donde pues uno no quisiera, pero pues así surgió, así pues, se fueron dando las cosas. Y bueno, aquí lo importante es que entendamos, ¿verdad? Que mientras no haya gracia, pues esto está apagado. Y mientras no haya esa vida de gracia, pues no vamos a hacer que fluya y que estos dones den su fruto en la persona pues, que ya los tuvo, que se los dieron el día del bautismo y que se activaron el día de la confirmación, pero que se han ido apagando a lo largo de la vida. Ojalá que nos esforcemos por mantenerlos encendidos. Bien, ahora, en el Nuevo Testamento se hablan también de otros dones que no son ordinarios, se llaman extraordinarios y también se llaman carismas. ¿Y por qué se llaman extraordinarios? Porque Dios los da a quien quiere y como quiere y cuando quiere. Lo único que nos pide es que lo amemos. Y al decir que una persona ama a Dios, quiere decir pues que no le pesa rezar el rosario, que no le pesa ir a misa, que no le pesa hacer una visita al Santísimo, que no le pesa estar pensando en Él. ¿Por qué? Porque es como una persona cuando está enamorada de alguien aquí en la tierra, que está pensando en él, en ella, y que ella quisiera estar con él o con ella en tal lugar, y que aunque sean puras tonterías, están ahí juntos, hablando de a lo mejor cosas triviales, pero les gusta estar juntos.
Entonces, cuando estamos enamorados, estamos súper conectados mentalmente, emocionalmente y hasta físicamente. Pues se supone que cuando amamos a Dios, pues también tenemos que estar enamorados de Dios. Y si estás lavando tu ropa, pues estás pensando en Dios. Si estás barriendo, pues se te viene a tu mente el deseo de orar. Que estás de vacaciones y andas en la playa, pues también allí tienes en cuenta a nuestro Señor. Entonces, no podemos separarnos de su amor. En la enfermedad estamos orando, en las buenas también estamos orando. Entonces, en la medida en la que amamos a Dios, también Dios nos corresponde a ese amor que le tenemos. Y se van activando o despertando estos carismas que nosotros le llamamos también dones extraordinarios. Y San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, del versículos del 7 en adelante, habla de esos dones extraordinarios. Aquí nos menciona 9, pero hay más. Vamos a recordarlos nada más. No vamos a hablar ahorita de los dones, no es el tema, pero sí es importante que los tengamos en cuenta. Entonces, es primera carta a Corintios, a ver si aquí de ustedes ya los subo. Sí. Y es capítulo 12, versos del 7 al 9. ¿Ya? Si no, yo los gané. ¿Ya? Sí, ya. A ver, nada más vamos a mencionarlos cuáles son. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Bien, esa es la sabiduría. Eso es un carisma. ¿Qué más? A otro palabra de conocimiento. El conocimiento, que es cuando nuestro Señor manifiesta lo que está obrando en las personas. Según el mismo Espíritu. A otro el don de la fe. La fe es otro carisma. Por el Espíritu. Al otro el don de hacer curaciones. El don de sanación. Por el único Espíritu. A otro poder de hacer milagros. El poder de los milagros es otro. A otro profecía. Profecía o visión. A otro reconocimiento de lo que viene del bueno. Reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu. El discernimiento de espíritus, ¿verdad? A otro hablar en lenguas. Lenguas. A otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Interpretación de lenguas. ¿Qué más? Y todo esto se obra del mismo y único espíritu que da a cada uno como quiere. Bien, en el Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Te lo vamos, Señor. En el versículo 7 dice el por qué y el para qué se nos dan estos carismas. Todos los da el Espíritu Santo. Y se los da la persona que ama a Dios. Aquí no se nos pide tanto vivir en santidad, porque el que tiene sus 7 dones encendidos, pues implica una vida de santidad, una vida de gracia. Pero para tener los dones y carismas extraordinarios, aquí no se nos pide vida de santidad, sino únicamente amar a Dios. Entonces, y una persona que nuestro Señor le da los dones y carismas, ¿para qué son? ¿Para qué se te dan? El versículo 7 lo dice. ¿Para qué, Rafa? ¿Para ponerlo al servicio de los demás? Sí, para el servicio de la Para un comunidad, provecho común. para el provecho de los demás hermanos. Por ejemplo, si a ti se te da el carisma de sanación, tú puedes orar por Chava, le puedes imponer las manos si tú quieres, me las puedes imponer a mí, y oras y resulta que a lo mejor nos sanamos. Pero si tú puedes estar enfermo, a Sí. ti mismo no te puedes imponer las manos, No. porque los carismas son para ayudar, para poner tu servicio, tu don al servicio de la comunidad de los demás. No son para ti, son para los otros. Y gratis se reciben y gratis se tienen que dar. El Padre Pío estaba muy enfermo y tenía el carisma de sanación, podía sanar a otros enfermos y él no. San Francisco de Asís tenía muchos también carismas, el de visión, el de discernimiento de espíritus, el de curación, el de fe, el de hacer milagros. Y bueno, aquí lo único que se nos pide es el amar a Dios. Bien, entonces, el que cree en Jesús, dice, podrá hacer los mismos milagros que hizo Él, y aún más. Vamos a analizar esta cita bíblica de San Juan, capítulo 12, versos 44, y luego vamos a analizar otra cita ahí también de San Juan, capítulo 14, versículo 23.
Rafa, tú buscas la primera y Chava busca la segunda para aprovechar el tiempo. Juan 12:44. Juan 12:44 y Chava Juan 14:23. Y quienes nos ven y nos sintonizan o nos escuchan, si tienen a su mano la Santa Biblia, pues pueden también ir haciendo este ejercicio de contrastar estos textos para pues ampliar más el tema que estamos desarrollando. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién envió a Jesús El a la Padre. tierra? El Padre. Entonces vuelve aquí a hacerse presente esta imagen trinitaria del Padre y del Hijo. Pero también va a actuar el Espíritu Santo. Vamos a ver esta otra cita, Chava, Juan 14:23. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice vendremos. ¿A quién se está refiriendo? Dios Padre, Dios Hijo. ¿Y a quién más? Espíritu Y al Santo. Espíritu Santo. Y dice haremos morada en él. ¿Dónde? En su corazón, ¿De quién? de la persona que lo De pide. la persona que le abre, que no le pone trabas a Jesús para actuar en él. Entonces aquí hay una condición para que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pueda hacer morada en la vida de esa persona. ¿Cuál es esa condición, Chava? Abrir el corazón. No. Vuelve a leer el texto. Jesús le responde: si alguien me ama, amarlo. No. Bueno, sí amarlo, pero la condición para amar a Jesús, ¿cuál es? Guardar su palabra. A ver, vuelve a leer. Sigue leyendo. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Bien, entonces cumplirá mi palabra. Y la palabra de Jesús está sobre todo concentrada en el cumplimiento de los 10 mandamientos. Entonces la condición para que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pueda hacer morada en una persona es el cumplimiento de los 10 mandamientos. Y aquí no importa, nadie estamos exentos de cumplir los 10 mandamientos. Y todos estamos llamados. Nadie. Porque a mí me ha tocado, ¿verdad?, atender a algunas personas que tienen conflictos por la preferencia sexual. Y porque piensan que porque tienen preferencias hacia el mismo sexo ya son personas que están condenadas, y no es así. Una cosa es la preferencia sexual y otra cosa es el ser de la persona. Entonces, aquí el cielo no va a estar ganado por la preferencia sexual, porque si así fuera, pues por el simple hecho de ser heterosexuales todo mundo, pero tendría el cielo seguro. Pero hay muchos heterosexuales que son infieles, que tienen una vida disoluta, y no por ser heterosexual te vas a ir al cielo, no. No es la preferencia sexual la que te garantiza el cielo, sino el cumplimiento de los 10 mandamientos. Si una persona tiene preferencia hacia el mismo sexo y cumple los 10 mandamientos, se va al cielo. Pero si una persona es heterosexual y no cumple los 10 mandamientos, pues no se va al cielo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace buenos o malos delante de Dios? Es el cumplimiento de los 10 mandamientos. Si tú cumples los 10 mandamientos, estás agradando a Dios, independientemente de la preferencia sexual que se tenga. Si tú no cumples los 10 mandamientos, pues no te haces bueno. Tus acciones son las que te hacen bueno, las que te hacen malo. Entonces lo que garantiza la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la persona no es la preferencia, sino el ser. Y para esto se concretiza todo en el cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros, ninguna persona, independientemente de la preferencia sexual que se tenga, estamos exentos ¿de qué cosa? De cumplir los 10 Del mandamientos. cumplimiento de los 10 mandamientos. Todo mundo estamos llamados y se nos exige el cumplir los 10 mandamientos para poder agradar a Dios. ¿Sí? Sí. Bien, entonces vamos a otra cita de 1 Corintios, capítulo 15, versos del 35 al 50.
Bueno, vamos a analizar esa. Si quieres tú la buscas, Rafa. Y la otra que sigues, Hechos, capítulo 2, versículo 12. Se la puedes ir preparando, Chava, para aprovechar el tiempo. Primera de Corintios 15, del 35 Al 50. al 50. Algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Y si lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Dios le dará después un cuerpo según lo ha dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. Hablamos de carne, pero no es siempre la misma carne. Una es la carne del hombre, otra de los animales, otra de las aves, otra la de los peces. Y si hablamos de cuerpos, el resplandor de los cuerpos celestes no tiene nada que ver con el de los cuerpos terrestres. También el resplandor del sol es muy diferente del resplandor de la luna y las estrellas, y el brillo de una estrella difiere del brillo de la otra. Lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y se resucita incorruptible. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y se resucita lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también lo son los cuerpos espirituales. Está por escrito que el primer Adán era hombre dotado de aliento y de vida, y el último Adán, en cambio, será espíritu que da vida. La vida animal es la que aparece primero y no la vida espiritual. La vida espiritual viene después. El primer hombre, sacado de la tierra, es terrenal, el segundo viene del cielo. Los de esta tierra no son como el hombre terrenal, pero los que alcanzan el cielo son como el hombre del cielo. Y del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen celestial. Hasta el 50. Hasta ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues con todo lo que escuchamos, San Pablo está tratando de explicarnos cómo es un hombre terrenal y cómo es un hombre espiritual. ¿Verdad? El hombre terrenal pues muere con su cuerpo material. Nuestra materia es el cuerpo. Dice, se descompone. Pero lo que haya sembrado es lo que va a cosechar. Si sembró en el espíritu, aunque su cuerpo se descomponga, se haga polvo, ¿verdad? Cuando sea el momento de la resurrección, esa misma materia va a ser resucitada, pero con gloria. Ya no con el cuerpo material, sino con un cuerpo espiritual. De eso hablaba San Buenaventura, uno de los filósofos y teólogos franciscanos. Hablaba de la famosa materia espiritual. ¿Y cuál es esa materia espiritual? Pues es el cuerpo glorioso de una persona que ya no está sujeta al mundo de la materia ni al tiempo. Es como lo podemos entender muy bien en el caso de Jesús, que cuando una vez que muere, ¿verdad? Se aparece a los apóstoles y traspasa paredes, y su cuerpo ya no es material, es un cuerpo espiritual que sigue siendo su misma fisionomía, sus mismas características. Le dijo a Tomás, mira, soy el mismo, no soy un fantasma, ven, mete tus manos en mis clavos, en mi costado, tócame. Y también comía. Dice que el texto del evangelio que les decía, no tienen por ahí un pescado, porque los otros se les quedaban mirando así todos llenos de asombro. ¿Sí será o será un fantasma? Pues se parece a Jesús, pero ¿sí será Jesús? Sí. Y entonces Jesús decía, sí, miren, tóquenme. Entonces es un cuerpo, ¿verdad? Que es espiritual, pero que, ¿cómo les diré? O sea que la materia es una materia transformada, una materia glorificada, pero que al final pues es parte de la constitución de la persona. Eso no lo perdemos. Y no importa que te incineren, al final esa materia vamos a resucitar con esa materia, pero transformada, ya divinizada, una materia espiritual, donde, bueno, dice al final del texto San Pablo, dice,
Si sembramos en el espíritu, vamos a cosechar espíritu, vida eterna. Pero si sembramos en la carne, en la materia, vamos a cosechar condenación eterna. O sea, todos vamos a resucitar, sí, Ujú. pero no todos nos va a tocar lo mismo. Unos resucitaremos, ojalá, para la vida eterna, que es el cielo, y otros resucitarán para la condenación eterna, que se llama Infierno. el infierno. Sí. ¿Y qué va a determinar lo que cosechemos después, el día de mañana? Lo que hagamos Lo que hoy. sembremos hoy. Nuestras Lo que acciones. sembremos hoy, exactamente. Sí, aquí prácticamente toda la descripción es cosas de la carne y cosas del espíritu, que también ya San Pablo nos habla, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas de la carne y cuáles son las cosas Sí, del espíritu? ahí más adelante habla sobre cómo se caracteriza una persona que se deja guiar por la materia o por la carne, y cómo es la persona que se deja guiar por el espíritu. No sé si se acuerdan las características que da de una y de otra. Por ejemplo, una persona que es carnal terrenal dice que es envidiosa, Que que es iracundo. iracunda, que le gusta La glotonería. la glotonería, el alcohol, el placer, que divide, que le gusta el cargo, el poder, y que eso es lo que la mueve. Y bueno, entre otras características, ¿verdad? Y cómo es la persona que se deja guiar por el Espíritu, Es paciente. que es bondadosa, que es paciente, que es benigna, que es afable, que es comprensiva, que es servicial, que tiene continencia, y bueno, hay otras Dominio de características, sí tiene mismo. dominio de sí. Y bueno, pues lo que sembremos hoy, eso es lo que vamos a cosechar mañana. Bien, ahora, ¿y qué es lo que A ver, tú tenías una cita. Hechos capítulo 2 verso 12 dice, todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros, ¿qué querría significar todo aquello? Esta es palabra de Dios. Te Te alabo. alabamos, Señor. Bueno, el Espíritu Santo nos va transformando todos los días, no somos los mismos, físicamente tal vez, pero espiritualmente no, ¿verdad? Vamos cambiando de pensamiento, de forma de ver las cosas, la vida, y esto no es otra cosa más que por el impulso del Espíritu Santo que nos mueve a realizar cosas nuevas y cosas pues que antes no nos gustaban. Por ejemplo, hay personas que ir a misa no les gustaba y ahora les gusta. Otras que decían, uy, pues estar ahí delante del Santísimo, ¿y qué le digo? Y que no aguantaban un ratito y ahora aguantan toda una noche, toda una velada de oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que va como educando nuestro paladar para amar a Dios, para estar con Él y hacer cosas buenas que antes tal vez no nos gustaban y que ahora ya nos gustan porque hemos estado trabajando la virtud. Entonces el Espíritu Santo nos impulsa para el bien obrar. Bien, ahora, ¿qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Ya decíamos al inicio del programa, el pecado. Vamos a ver esta cita, primera de Juan 3:9 y luego Efesios, tú busca Efesios, Chava, 4:30 a 32. ¿Verdad? El pecado contrista al Espíritu Santo. Entonces, contristar significa entristecer o afligir, y también le impide actuar en la vida del cristiano. Entonces, nos detenemos primero en la cita de primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Dice, ¿en qué momento nacimos para Dios? En el En el bautismo. bautismo. Se supone que a partir de ahí nos hacemos santos como nuestro Padre Dios es santo. Bueno, pero nuestra condición de pecadores pues no se nos quita, ¿verdad? Seguimos teniendo esa tendencia al pecado. Y bueno, una cosa es que también nosotros lo queramos evitar, y otra cosa es que nos guste estar viviendo en él. Es como el puerquito. ¿Dónde vive el puerquito? La mierda. En la popó. Entonces, si nos vamos acostumbrando a vivir en la popó, llega un momento en el que no logramos distinguir el lugar que está limpio del lugar que está sucio. Esto para entender que nos podemos acostumbrar a vivir en el pecado y hacer del pecado una vida,
¿verdad? Nos acostumbramos a mentir y ya mentimos constantemente. Nos acostumbramos a robar y de eso vivimos. Nos acostumbramos al narcotráfico, a vender droga y esta es nuestra forma de vida. Nos acostumbramos a asesinar personas a sueldo y ahora nos dedicamos a eso y esa es nuestra forma de vivir. Entonces es como el cerdo, ¿verdad? Se acostumbra a vivir en la popó y ya no distinguimos el buen olor del mal olor. Bien, entonces, a ver, Efesios 4, 30, 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Ese es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Imiten a Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Entonces la tarea de un cristiano todos los días es imitar a Dios, imitar a Jesús. ¿Cómo actuaría Jesús en este momento de mi vida? ¿Qué decisión tomaría Jesús si fuera yo, si estuviera en mis zapatos? Entonces, es estarnos preguntando, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Eso es imitar al Padre, imitar al Hijo, imitar al Espíritu Santo. Entonces, esa va a ser la tarea del cristiano. Y también es no olvidar nuestra realidad. Somos pecadores. Es decir, es abrir los ojos y ubicarnos en el piso que pisamos. Somos pecadores. Somos gente también materiales. Dice el texto bíblico, estamos en el mundo aunque no somos del mundo. Pero también nos gustan las cosas del mundo. Entonces hay una lucha todos los días, ¿verdad? De querer agradar a Dios. Sí, pero también estamos en medio de las cosas materiales. Entonces no estamos exentos de caer. No estamos exentos de perder la gracia. Esta gracia se nos da todos los días y se nos da de una manera muy palpable en el sacramento de la reconciliación. Ahí somos perdonados de todos nuestros pecados que hayamos cometido. Pero a veces, por más que nos esforcemos de evitar el pecado, llega un momento en el que vamos a caer. ¿Por qué? Porque no es esfuerzo humano la vida de gracia. Es un don de Dios. Vamos a ver esta cita bíblica, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Si fuera un esfuerzo humano, entonces yo creo que al final hasta soberbios nos haríamos. Pensaríamos que la virtud, que también sí es esfuerzo humano, lo implica, pero que la salvación vendría por nuestra propia fuerza, y no es así. Viene la gracia, que es don, pero también viene la virtud, que es esfuerzo del hombre, y una y otra se complementan. Entonces vamos a analizar esa cita bíblica de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como una obra de Dios y no nuestra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces somos pecadores, ¿verdad? Eso no nos lo vamos a quitar. Hay una cita bíblica atribuida a San Pablo, donde San Pablo le dice a Dios, le dice a Jesús, dice, quítame esta espina que llevo clavada en mi carne. Muchas veces te he pedido que me la quites y solo me dices, te basta mi gracia. Algunos estudiosos de la Sagrada Escritura dicen que esa espinita era una debilidad de carácter sexual en San Pablo, y que él le decía, quítame esto, arráncame esto, o su propio lucha con la lujuria. Fíjense, y Jesús le decía, no te la quito, te basta mi gracia. O sea, sí implica esfuerzo estar luchando para mantenernos en amistad con Dios, pero al final también es la gracia la que nos levanta en nuestra miseria, en nuestra debilidad, y volver a Dios. Pero entonces, al final, pues es dejarnos cobijar por la gracia de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Cerrarnos a este estado de gracia. Cuando recibimos la gracia lo dejamos obrar.
cuando nos cerramos a la vida de gracia, le impedimos obrar en nuestra propia vida y es como si estuviera secuestrado. Cuando una persona está secuestrada, ¿cómo la tienen, chava? Puede estar amarrada, esposada, cegada. Pues sí. ¿Y tú podrás secuestrar al Espíritu Santo en ti? Pienso que... Pues buena pregunta. Pues sí, porque no lo dejamos actuar. ¿Y en ti cómo se encuentra? ¿Actúa o no actúa? Actúa. Pues sí. Entonces, la manera de contristarlo es no dejarlo obrar en ti, en mí, en ustedes. Y no obra, no porque Él no quiera, sino porque tú no se lo permites, porque no estás en la disposición de que Él obre en ti. Y la manera de impedir su acción es a través de una vida de pecado. Pues entonces optemos por nuestro Señor. Somos pecadores, eso que ni qué, es una condición del ser humano. Pero también abrámonos a la gracia, busquemos la gracia. Vayamos al sacramento de la reconciliación. Si pecamos, pues acude ahí. Ahora hay de pecados a pecados, ¿verdad? El pecado mortal es el que mata la gracia en la vida de la persona. ¿Y qué es un pecado mortal? Un pecado mortal es cualquier quebrantamiento a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Si no has quebrantado uno de los 10, pues no es pecado mortal. Entonces los que matan la gracia, los que cierran la gracia y los que impiden la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros es el pecado mortal. Pues evitémoslo. Si pecamos, acudamos al sacramento de la reconciliación y dejemos que el Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros. Bien, pues hemos llegado al fin de nuestro programa. Nos faltó analizar una cita bíblica, Proverbios 3, 1, 12, me parece importante, porque es ahí donde se van a dar los medios para seguir creciendo en la vida del Espíritu. Pues se las dejamos de tarea. Ojalá y ahí en sus sagradas Biblias puedan leer esta cita bíblica, Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 12. Y bueno, pues vamos a concluir el programa. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que se han conectado con nosotros y también a quienes han hecho posible este programa. Vamos a terminar con una oración, damos la bendición y después damos los agradecimientos a quienes estuvieron haciendo posible que esta señal llegara a sus hogares. Señor, te damos gracias por lo que hemos compartido en fe. Te pedimos que nos concedas ese gran deseo de reconocer que somos miserables, que somos pecadores, pero que tu gracia es la que nos levanta, la que nos sostiene y la que nos hace nuevos delante de ti. Ayúdanos a tener hambre, deseo de ti, y que tu Espíritu Santo sea el que nos mueva siempre para el bien obrar. Madre del cielo, tú fuiste aquella criatura que estuvo abierta a la gracia, que el Espíritu Santo la tocó. Te pedimos que intercedas por nosotros, que nos acompañes en esta obediencia a los mandamientos de tu Hijo y nos enseñes a ser gratos a Él. Y te pedimos que como buena madre nos acompañes y nos bendigas, y por eso decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Que el espíritu. Señor les bendiga y les guarde. Amén. Su majestad les defienda. Amén. Vuelva a ustedes su benigno rostro y les conceda la salud y la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Agradecemos en controles técnicos en la ciudad de Celaya, Guanajuato, Al joven Giovanni, y en redes sociales, Iván Contreras, Facebook y YouTube. y allá en la estación de televisión en Apaso Grande a la señorita Alicia. Y allá en el 1290 de AM. Al joven Dani, al joven Julio César. Bien, se despide de ustedes. Rafael Barragán, servidor. Salvador Pitayo, servidor. Y el Padre Fray Sergio Rodríguez Vega, deseándoles que pasen una bonita noche y no se les olvide rezar el Santo Rosario. Que Dios los bendiga a todos, paz y bien. Paz y bien.
está aquí, en tu presencia